Buenas noches, si hay alguien por ahí en la vuelta, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, qué mejor hacer un sábado en la noche en cuarentena que hablar de historia, ¿no? Para empezar, me gustaría hablar de un tema que me plantearon por ahí y que tiene que ver con la Fundación de Montevideo, ¿tá? Yo hace muchísimos años, por allá por el año 2007, escribí un libro que se llama La historia secreta de Montevideo. Es un libro que debe andar por la vuelta discontinuado seguramente, pues tiene muchos años, tiene 2 ediciones nada más. En breve vamos a ver si lo podemos lanzar en el nuevo sello. Pero una de las cosas que me pareció interesante de la pregunta era, bueno, ¿qué relación tiene esa Fundación de Montevideo con, bueno, la subsiguiente lucha de puertos y todo el mito que se fue generando de la lucha de puertos y cómo esa lucha de puertos de alguna manera es la generadora de lo que podríamos decir la identidad uruguaya, ¿tá? Entonces vamos a empezar un poco con la fundación de Montevideo. Yo ponía por ahí arriba el tema de quién fundó Montevideo o cómo se fundó Montevideo. Y ahí uno puede encontrar que Montevideo fue fundada por los portugueses. Y hay mucha gente que cuando uno dice Montevideo fue fundada por los portugueses, se sorprende y le parece que es un disparate. Bueno, sí, es un disparate, pero sostenido en una cosa muy clara. Quienes primero pisaron Montevideo con miras de poblarlo fueron los portugueses y no los españoles. Para entender un poco esta historia tenemos que retrotraernos a aquel vasco que nosotros conocemos muy bien, que tiene una plaza, que es la Plaza Zabala, que lleva su nombre. Zabala, que en realidad cuando uno busca la familia Zabala, eso lo hizo Aníbal Barrios Pintos, uno encuentra que Zabala se escribía con B corta. Luego él cambió su apellido, algo típico, algo que hacían mucho los españoles, cambiar su apellido, ponerse un apellido. A mí me viene a la memoria ahora una historia que aparece en un libro que está muy bueno, que se llama Las venas tapadas de América Latina, de Marcos Cantera Carlomagno, que cuenta la historia de un amigo de Colón, que viajó con Colón en el cuarto viaje hacia las Indias en aquel momento, y que se llamaba Michele Cuneo, era un italiano, pero en los documentos aparece como Miguel de Saboya. Se había puesto hasta un título, era una especie de fantasma, ¿no? Un tipo que se ponía un título. Bueno, eso pasaba mucho. En este caso Zabala se cambió el apellido, y era Zabala con B corta, y bueno, se lo cambió con B larga. Por eso en algunos libros, cuando aparece con B corta, en realidad no está mal, porque primigeniamente la familia de Zabala se escribía con B corta. Este vasco, que era un leal súbdito de la corona española, no solo un gran súbdito, sino que un gran soldado, que había perdido un brazo en una batalla, y por eso su majestad le había regalado un brazo de plata que él no usaba. Él lo usaba colgando como una especie de collar, mostrando de que ese había sido el regalo que le habían dado por, obviamente, su valentía en aquella batalla y haber perdido el brazo. Por eso es interesante que en la Plaza Zabala, que se encuentra donde era el fuerte, aparece con los 2 brazos, porque es básicamente una imagen de un Zabala joven que tenía los 2 brazos. Pero el Zabala que vino a las provincias del Río de la Plata era un Zabala sin un brazo. Y vino básicamente como gobernador de las provincias del sur. Entonces cuando uno encuentra, bueno, ¿qué había en las provincias del sur? Y había muy poco. Buenos Aires, Nuestra Señora Santa María de Buenos Aires, del Buen Aire, de los Buenos Aires, que había sido fundada primariamente por Pedro de Mendoza, el primer adelantado del Río de la Plata, y luego de que había sido obviamente deshabitada por una lucha con los indígenas, una batalla terrible que es narrada en algunos libros, bastante interesante. Después de eso se funda verdaderamente Buenos Aires, o Nuestra Señora Santa María de los Buenos Aires, por Juan de Garay, ¿no? Entonces, esas 2 fundaciones generaron lo que va a ser la capital del virreinato bastante después, ¿no? 1776, que es cuando se funda el virreinato del Río de la Plata. Pero claramente Buenos Aires se había convertido en la capital. De hecho, es la ciudad más vieja del sur, podríamos decir, que se convierte luego en la capital de lo que van a ser las provincias del sur, y se va a generar cierta rispidez con Montevideo, que pues vamos a ver que no es una lucha de puertos que genera esencialmente, como plantea Pablo Blanco Acevedo, la identidad nacional, ni mucho menos, pero es interesante poder analizar cuál es la relación entre Montevideo y Buenos Aires. Pero bueno, entonces, este hombre, Zabala, llega justamente como gobernador a Buenos Aires. Entonces, desde Buenos Aires, él dominaba las provincias del sur, o aquella república, una palabra que se utiliza muchísimo en los documentos y que no tiene nada que ver con lo que nosotros concebimos hoy en día
como una república. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? La palabra república no tenía nada que ver y aparece en los documentos, las repúblicas del sur y un montón de cosas que no tienen nada que ver. Pero entonces, Zabala llega y las órdenes de Zabala son interesantes, porque las órdenes de Zabala traían consigo la orden por parte del rey de fundar dos parajes. Uno, Montevideo, y el otro, Maldonado. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que los portugueses acechaban las zonas del sur, justamente porque en 1680, un 1 de enero, habían fundado Nova Santísima Colonia do Sacramento. Entonces, a partir de 1680, cuando Manuel de Lobo funda Colonia del Sacramento, los españoles se pusieron obviamente a la defensiva porque estaban perdiendo una parte de lo que les correspondía según el Tratado de Tordesillas. Bueno, les correspondía estas provincias del sur y por lo tanto no las pretendían perder, ¿tá? Entonces, las órdenes de Zabala son claras, ¿no? Ahí les recomiendo los libros de Azarola Gil, ¿no? Otra vaca sagrada de la historiografía, uno de esos gigantes, como yo dije en otros videos, que hay que releerlos, que hay que leer los documentos que ellos citan, ¿no? Ahí Azarola Gil cita justamente esas órdenes. Y esas órdenes son las de fundar Montevideo. ¿Qué era Montevideo? Nada. Montevideo en realidad era un paraje desolado, desierto, una bahía acogedora, una bahía que era la promesa de un buen puerto. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Los puertos no son naturales, ¿tá? En esto uno chupa rueda básicamente del viejo Vázquez Franco, el gran Vázquez Franco, que él siempre dice que los puertos son hechos económicos, no son hechos naturales. Los puertos son tales cuando atracan barcos que comercian, cuando atracan barcos que traen gente. O sea, es un hecho económico, esencialmente, no es un hecho natural. Por eso el hablar de un puerto natural es mesiánico, es maravilloso, es providencial. Es como que Montevideo había nacido antes de nacer como un puerto. Pero no, era una bahía acogedora, el sueño de un buen puerto, ¿tá? No era nada. Montevideo, además, tiene una particularidad y tiene que ver con el nombre. Ale Camino, siempre en las conversaciones que teníamos en la radio, siempre hablábamos de lo mismo. A él le parecía raro el Montevideo. Decía que de chico no entendía eso de Montevideo, por video, ¿no? Estoy diciendo algo que para los mayores de 30 lo entiendan, lo de video, y los menores no. Video era básicamente la forma en la cual nosotros miramos películas, ¿tá? El VHS, el video. Entonces, Montevideo. Hay varias teorías de por qué se llama Montevideo, por qué se llamaba Montevideo en aquella época. Esas teorías, porque la historia del Uruguay es la historia de las incertidumbres, ¿tá? Todo en nuestra historiografía tiene dos bibliotecas. De la misma forma que en el fútbol, de la misma forma que en todo hay dos bibliotecas, ¿no? Por un lado tenemos obviamente las historias que tienen que ver con el viaje de Magallanes, que son las más nombradas por nosotros, que tienen que ver con Maximiliano Transilvano, que era alguien que escribió durante el viaje de Magallanes Montevideo, Monte visto yo, Montevideo, y a partir de ahí se fue transformando en Montevideo. Pero hay otras muy interesantes. Por ejemplo, hay una que habla de que los portugueses justamente fueron los primeros que llegaron a Montevideo, pero López de Sousa llegó, y justo llegó el día de Santo Ovidio, y por eso llamó Monte Ovidio a el Cerro de Montevideo. Por lo tanto, Monte Ovidio, Montevideo. Pero también hay otra, que es la que tiene que ver con el viaje de Américo Vespucio. Américo Vespucio viajó hacia las Indias, podríamos decir, en un viaje con el capitán Pedro de Noronha en, obviamente, un barco portugués, ¿tá? Ese barco que tenía como misión básicamente llegar hacia el límite de lo que era el Tratado de Tordesillas, se desvió. ¿Por qué? Y bueno, porque Américo Vespucio pretendía seguir más allá de los supuestos territorios portugueses. Por lo tanto, hubo un motín, colocaron a Vespucio como capitán y siguieron. Y eso de alguna manera cuenta la historia o narra la historia con H minúscula que el viaje de Américo Vespucio llegó hasta Montevideo, llegó hasta el Cerro de Montevideo. Y ahí en el Cerro de Montevideo, Vespucio mandó colocar sobre la piedra, inscribir en la piedra, algo así que es como que Vesputius Timbectet en el año 501, 1501, que era según el año florentino, que era diferente al calendario que usaban los españoles, era 1501. Entonces, Vesputius, la B, la I, Invected, y 501 es de 501. Por lo tanto, se dice que cuando llegó el viaje
Magallanes lo que vio es Monte Vidi. Lo que decía el graffiti era Vidi, por lo tanto quedó Montevideo. Y la última, que es la más enigmática, la más código da Vinci, es aquella que decía que Montevideo era el monte sexto de este a oeste, sexto con números romanos de este a oeste. Entonces, a partir de ahí es que quedó Montevideo, justamente por esa sigla. Pero bueno, ahí tenemos, digamos, la gama de teorías, de hipótesis que se han ido tejiendo, al igual que el nombre Uruguay, del cual también hay varias hipótesis y hay varias cosas interesantes, con Uruguay, Río de los Pájaros Urú. Después Zorrilla de San Martín lo pintó de colores, como era de esperar de un poeta, y puso Río de los Pájaros Pintados. Pero por ahí hay una hipótesis que creo que Danilo Antón la manejó, que tenía que ver con el Río de los Caracoles y qué sé yo. Pero bueno, volviendo a Montevideo. Entonces, Zabala tenía que fundar una ciudad en ese paraje desierto que se llamaba Montevideo y que además tenía un gran problema, y eran los nativos, los indígenas, que eran, según gran parte de las crónicas, bastante belicosos. Obviamente que las crónicas son españolas. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque las crónicas siempre vienen del lado del conquistador. Por lo tanto, cuando uno trata de hacerse un mapeo de lo que eran los indígenas, hay que tener cuidado, ¿no? Los sechurrúas, que es como les llamaban ellos, ellos decían que eran extremadamente belicosos, ¿verdad? Hay una historia por ahí que dio vuelta al mundo en aquella época, que es la historia de Juan Díaz de Solís en 1516, que obviamente no la voy a contar porque ustedes ya la conocen. Entonces, a partir de ahí, ¿tá?, es que Zabala llega a las tierras del sur y no funda Montevideo, no funda Maldonado, no funda nada. Y ahí es que se da una cosa interesante que Aníbal Barrios Pintos la trabaja, y tiene que ver con las cartas que se enviaron, ¿tá?, de un lado el rey, en realidad representantes del rey, y del otro lado Zabala, ¿no? Por un lado, el rey le exigía que fundara un paraje. Por otro lado, Zabala contestaba de que no tenía, por ejemplo, dinero, de que no tenía rubro, podríamos decir, para fundar la ciudad. Y es ahí donde el rey le contesta, todo esto en 90 días, ¿no? 90 días, le contesta que pida auxilio al virrey del Perú. Ese auxilio no llega y pasan los años. De 1717, cuando llega Zabala, van pasando los años y no se funda Montevideo. Y los dos escollos más fuertes que ponía Zabala eran, por un lado, el dinero y por otro lado, los pobladores. Como que nadie quería poblar el paraje llamado Montevideo. Y es ahí que, o a partir de ahí que se da una cosa que es muy interesante, y hay algunos historiadores, o parte de la historiografía, que relaciona, hay uno que es Héctor Miranda que lo hace, que relaciona la negativa de Zabala de fundar Montevideo con, digamos, lo que podría ser el alto comercio de Buenos Aires, que veía un peligro en que fundaran una ciudad en un puerto mejor que el de Buenos Aires. Ahí en esa hipótesis ya vemos o podemos oler lo que es, digamos, ese providencialismo, ¿no? Esa idea de, bueno, como Zabala no fundaba la ciudad, nosotros lo que vemos es ya la lucha de puertos. Sin que exista la lucha de puertos, ya podemos vislumbrar la lucha de puertos. Yo creo que no es esencialmente así. Creo que en realidad es llevar la realidad, como llevar la realidad y torcerla a partir de cierto providencialismo, ¿no? De esa idea de, bueno, nosotros siempre debimos estar aquí y tenemos que encontrar cuáles son las pistas. Y eso es un poco, digamos, de otro tiempo. Y creo que es de otro tiempo, no está mal, ¿tá? Pero bueno, lo cierto es que Zabala no pretendía fundar Montevideo por una serie de excusas que le da al rey, hasta la última carta. La última carta es una carta donde el rey insta a Zabala a fundar Montevideo so pena de un castigo, ¿tá? Y le dice esencialmente: me daré por deservido de vos y os haré gravísimo cargo. Que en realidad para nosotros es algo que parece una amenaza menor, pero que un rey diga me daré por deservido de vos es muy fuerte, ¿tá? Y os haré gravísimo cargo, obviamente que podía terminar preso en el mejor de los casos.
Esto tampoco generó en Zavala la necesidad de fundar Montevideo. Y hay una cosa que es interesante, y es también analizar la lejanía entre América, el Reino de Indias, y España. Cuando uno dice, bueno, ¿cuántos reyes visitaron América? 0. Ningún rey durante la colonia visitó América. Y esto es muy interesante, porque uno podría pensar a priori que el lugar que te da la mayor cantidad de riquezas que luego dilapidaron a su manera los españoles, ¿tá? Vos no vas. Bueno, no fueron. Había como un desinterés esencial. Si nos llega la quinta parte de las riquezas, no nos interesa. Por lo tanto, se dieron en América muchísimos excesos, pero esos excesos básicamente son hijos de la distancia, ¿no? Siempre cuando nosotros tratamos de explicarle a los gurises la monarquía absoluta, que es absoluta, pero no es tan absoluta, porque tiene algunos límites. Y uno de los límites es la distancia. Y eso estamos hablando de los países. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, estamos hablando de Alemania. Y en este caso hay más distancia todavía. Por lo tanto, si bien los virreyes no tenían poder absoluto, en los hechos muchas veces los virreyes actuaron de manera bastante deliberada y hicieron lo que quisieron, ¿tá? Y en este caso, bueno, los encomenderos, ni que hablar, ¿no? Ni que hablar. Pero bueno, volviendo un poquito a América. Entonces Zavala no funda Montevideo y se queda en el molde, podríamos decir. Hay un episodio que moviliza el espíritu de Zavala de tal manera que lo apresura a fundar Montevideo. ¿Cuál es ese episodio? El 22 de noviembre de 1723 le golpean la puerta a Zavala. Todo esto lo podemos contar porque lo leemos en el diario de Zavala, en el diario que él llevaba. Le golpean la puerta y era Pedro Gronardo. Pedro Gronardo era el práctico del Río de la Plata, o sea, aquel que hacía entrar a los barcos, que conocía los canales. Bueno, Gronardo, trayendo un barco inglés, se encuentra con que en la bahía de Montevideo había fondeado un barco portugués y estaban comenzando a armar una empalizada, estaban comenzando a armar una ciudad, básicamente. Estaban en los primeros movimientos para fundar algo, para poblar, por lo menos. Además, los portugueses tenían la particularidad de que poblaban y se quedaban con los lugares. O sea, esa política de ¿cómo me quedo con un lugar? Poblarlo. Esa es la política también que Estados Unidos la utilizó. Voy, pueblo un lugar y bueno, ya es mío, ya está. No lo poblaste vos, lo poblé yo. Bueno, los portugueses lo hacían, lo hicieron con Nova Santísima Colonia do Sacramento. Y bueno, lo pretendían hacer también con Montevideo. Cuando Zavala escucha la noticia terrible que le da Pedro Gronardo, ahora sí le vienen todas las ganas juntas de fundar Montevideo, porque obviamente, seguramente repercutía en su cabeza la amenaza del rey. Por lo tanto, lo que hace es prepararse para la batalla. Primero manda a Alonso de la Vega por tierra, ¿tá? Con un número bastante importante de hombres, y por otro lado, él se prepara para la batalla naval. Y para eso lo que hace es, obviamente, expropiar todos los barcos que había en el puerto de Buenos Aires y los prepara para la guerra. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, había un barco comercial y él lo expropia, ¿tá? Y imaginemos, ¿no?, cómo se prepara para la guerra. Los barcos de guerra tienen cañones. Y bueno, los barcos comerciales no. Bueno, hay que abrir un boquete para sacar un cañón. O sea, así se prepara un barco para la guerra. Y es así como Zavala se prepara y parte hacia Montevideo. Lo interesante es que cuando llegan, ya no están los portugueses. Se habían ido y habían dejado una famosa nota que le llega, obviamente, a Zavala, que decía: a vista dos aparatos con que pretende atacarme, abandono la plaza. Fonseca, que era el capitán de los portugueses, se fue. Los portugueses eran bastante parecidos a los ingleses en algún momento, pragmáticos hasta los huesos, absolutamente pragmáticos. Obviamente que se habían dado cuenta que no podían contra una fuerza española en ese sentido y tenían todas las de perder. Por lo tanto se retiraron, ¿tá? Y es a partir de ahí que Zavala comienza más que nunca la fundación de Montevideo, San Felipe y Santiago de Montevideo. Es a partir de ahí, con 6 familias venidas desde Buenos Aires. Una de las familias, uno de los pater familia, de los cabezas de familia,
ya tenía básicamente en Montevideo un asiento y se llamaba Jorge Burgues, que tiene una calle muy importante obviamente en Montevideo, porque es un hombre muy importante, Giorgio Borghese, en realidad era un italiano, que fue él el que se trajo a toda su prole, porque la mayoría de los 64 primeros habitantes de Montevideo eran familiares, la mayoría, ¿tá? Y ahí estaba, por ejemplo, Sebastián Carrasco, ahí también estaba con toda su familia, ahí también estaba, por ejemplo, Juan Antonio Artigas, que estaba casado con Ignacia Javiera Carrasco, la hermana de Sebastián Carrasco. Y Burgues también estaba casado con una Carrasco. Entonces, a partir de ahí, de esos 64, que Milton Esquinca los nombra bastante bien y es muy interesante lo que hace justamente con esos 64, también les recomiendo altamente un libro de Carlos Maggi que se llama La historia mágica de Montevideo. Espectacular. Carlos con eso agarra todos los documentos y hace un libro que parece, él le llama veridificción, que es la historia mágica de Montevideo, porque en realidad en esta historia vos tenés muchos agujeros negros y tenés que llenarlos. Y bueno, Carlos lo llena con ficción. Y queda, es un libro chiquitito, es un libro buenísimo, no sé si se reeditó, yo tengo una edición viejísima, pero es apetecible absolutamente la historia mágica de Montevideo. Entonces, ahí es como cuando comienza, digamos, la fundación de lo que va a ser después Montevideo, que en realidad era, como dice Esquinca, un gran jardín de infantes. La mayoría de los 64 eran niños, ¿tá? Cada uno tenía 5 o 6 hijos, entonces a partir de ahí es que surge Montevideo, obviamente como un caserío. Va a pasar un tiempo para que comience la fundación de Montevideo. Y ahí tenemos que irnos directamente hacia un episodio particular, que es la llegada de las primeras familias canarias justamente de las Islas Canarias. Yo he dicho y lo he escrito que Montevideo es la ciudad canaria más grande del mundo fuera de las Islas Canarias, porque fue fundada por canarios, porque de alguna manera los canarios fueron quienes le imprimieron a la ciudad características esenciales, que después podemos irlas viendo, pero tienen que ver con un montón de cosas, hasta en el léxico, hasta en las palabras. Investigando todo esto hace muchos años, hablé con un montón de canarios y me extrañó lo parecido que hablan a nosotros. Y no hablan como hablan en Madrid o como hablan en Barcelona. Hablan muy parecido a nosotros. Hay muchas cosas que todavía nos quedan de aquellos canarios, y creo que es muy importante. O sea, uno siempre relaciona el legado canario con Canelones, y está bien, pero en realidad esos canarios que vinieron a Canelones son de una segunda y tercera oleada que van a llegar, pero esta primera oleada, que son dos en realidad, llegan en 1726, ¿tá? Un barco que se llamaba Nuestra Señora de la Encina y le apodaban la Bretaña, llegan 13 familias, y por otro lado, en 1729 llega el barco San Bruno. Entonces, a partir de ahí se forja y se forma lo que va a ser la base de la población de Montevideo. El primer barco que llega desde las Islas Canarias, en realidad es una historia interesante. Cuando Zabala informa que ya comenzó la fundación, pide pobladores. El rey manda dos informaciones, digamos. Por un lado, uno a Galicia y la otra a las Canarias. Cuando manda la información a Galicia, al principio Galicia va a mandar gente y después se echa para atrás. Canarias inmediatamente arma todo para mandar población porque Canarias estaban muriendo de hambre. ¿Tá? Ayer escuchaba a un legislador español muy particular de Podemos, pelo largo, barba, Rodríguez de apellido, que es canario. Y entonces él decía una cosa que a mí me hizo recordar muchas cosas de este estudio que yo hice en el 2007, en el 2006 en realidad. Y él decía, los canarios estamos acostumbrados a que nos pisoteen hace 500 años. Y tiene razón, pero también desnuda, de alguna manera, un montón de conflictos internos que hay en España, y que ponen de manifiesto este tema del nacionalismo español, del nacionalismo catalán, vasco y en este caso canario. ¿Tá? Pero entonces, inmediatamente el marqués de Valhermoso
cuelga carteles, ¿no? En Tocoronte, Orotava, Tenerife, bueno, vengan, ¿no? Te daban un doblón de oro y los instrumentos de labor que precisen, te pagaban el pasaje y llegabas a Montevideo, que era algo absoluta y totalmente misterioso para cualquiera que subiera un barco en las Islas Canarias. Y bueno, finalmente llegaron estas familias, apellidos que en realidad uno puede encontrar hasta hoy en día, como Vera. Vera es un apellido absoluto y totalmente canario, como Bentancur. En realidad en la primera no había Bentancur, pero Bentancur o Bittencourt es uno de los apellidos más conocidos de Canarias, justamente porque Jean de Bettencourt fue el conquistador de Canarias. 1402 conquistó las Islas Canarias, que tenían una población esencialmente nativa, porque partimos de la base de que las Islas Canarias están en África, ¿verdad? Tenían una población que son los guanches, o que eran los guanches, que fueron exterminados casi totalmente por Jean de Bettencourt y toda su patota y subsiguientes generaciones que fueron de alguna manera intentando poblar, intentando quedarse con las islas, ¿no? Y que lo consiguieron. Obviamente hoy pertenecen a España y no hay ninguna discusión, aunque están en África, ¿no? Digo, eso da para pensar un montón de cosas. Pero bueno, entonces, esos canarios llegaron en 1726 a engrosar la población, ¿no? En 1729 llega otro navío, ¿tá? En este caso capitaneado por Francisco de Alzáibar, otro personaje conocido, ¿verdad? Y obviamente a partir de ahí tenemos una población más o menos importante para lo que tiene que ver con Montevideo. Igualmente, en 1730 se da una cosa muy interesante. Zabala llega a Montevideo en 1730 y no hay nada. Había una sola construcción que era de piedra. El resto eran todas de cuero o de paja o de barro. Entonces, Zabala inmediatamente toma una decisión típica de un español en esta época, ¿no? Para los españoles muchas veces las palabras construyen la realidad. Entonces lo que hace es utilizar una palabra mágica y es la palabra ciudad. Montevideo no tenía población para ser ciudad, ¿tá? Pero él, por la fuerza de la magia de las palabras, decreta que Montevideo se convierta en ciudad. Para ser una ciudad necesitas un cabildo. Y ahí se forma el primer cabildo de Montevideo. Ese primer cabildo de Montevideo no tenía el número necesario de alfabetos. O sea, por ejemplo, el alcalde de primer voto, ¿tá? Que era de apellido Vera, era alfabeto. Pero el alcalde de la Santa Hermandad, por ejemplo, que ustedes lo conocen, se llamaba Juan Antonio Artigas, era analfabeto. Pero no importa, como había que formar una ciudad, bueno, se da de alguna manera una excepción a esta regla y se forma el primer cabildo y se le insta a sus pobladores a hacer sus casas. Para que tengan una idea de lo que significaba poblar Montevideo, ahí hay algunas cosas interesantes que son qué se le daba a los pobladores para venirse, qué se les daba para asentarse. Y ahí, bueno, ustedes lo deben saber porque se estudia en la escuela, y se estudia muy bien en la escuela, que se le daba un solar para construir la casa, una chacra y una estancia, ¿no? Y ahí siempre las maestras nos hablaban de los propios, de los ejidos, ¿no? Entonces, ahí de alguna forma es que se forma lo que va a ser Montevideo, de a poco, un lugar absolutamente desprovisto de todo, ¿tá? Obviamente que se les daba la carne gratis, los animales, inclusive se les daba el título de hijos dalgos del solar conocido, don, título que ninguno utilizó después. Es interesante también. A veces, tal vez, ser don en el medio de la nada es la nada misma, ¿no? Y si todos son don, no hay diferencia, ¿no? Pero entonces, es a partir de acá que comienza a formarse lo que va a ser una población pequeña y que va a ir creciendo lentamente a lo largo del siglo XVIII, que se va a llamar San Felipe y Santiago de Montevideo. Nada romántico tenía San Felipe y Santiago de Montevideo. Lo único interesante que tenía, y esto que voy a decir no lo tome a mal nadie, pero Montevideo tenía algo que hacía que los navegantes se quisieran quedar en Montevideo. Inclusive hay algunos documentos de algunos marineros que eran encerrados en los barcos porque querían quedarse a vivir, querían desertar y quedarse a vivir a Montevideo. Montevideo tenía mujeres, ¿tá? Montevideo
tenía mujeres. Y las mujeres en América, ¿tá? Estoy hablando de no mujeres indias, las cuales eran, ya lo sabemos, violadas. No, estoy hablando de mujeres españolas. Eran básicamente escasas en América. Y Montevideo tenía muchas mujeres porque llegaron a poblar muchas Canarias, y además la descendencia fue generando obviamente un crecimiento poblacional pequeño, pero importante para lo que era Montevideo. El primer casamiento que se da en Montevideo está fechado en 1743, si mal no recuerdo, el primer casamiento, pero a partir de ahí se empiezan a dar una ola de casamientos. Esto me tocó investigarlo en la Catedral de Montevideo. En la parte de atrás de la catedral está el archivo de la curia, que fue manejado durante años por Turcati, pero cuando yo estaba habían otras personas, ya Turcati no estaba, y bueno, es impresionante ese archivo, que está microfilmado. Si uno va, está microfilmado, uno va dando vuelta la rosquita y van pasando las microfilmaciones esas, que fueron hechas en realidad por los mormones. Es interesante esa historia. Los mormones entraron a la curia y le dijeron, bueno, nosotros queremos microfilmar. Vieron que los mormones tienen como esa idea de la genealogía y esa idea persistente de la genealogía. Entonces el negocio fue, lo microfilmamos y le dejamos una copia a ustedes. Y así fue como se hizo, y por eso lo tenemos microfilmado, todo eso. Y ahí también aparece, por ejemplo, la fe de bautismo de Joseph Artigas. No Gervasio, Joseph Artigas, en 1764. Entonces, volviendo a esto, ¿no? A partir de ahí se da una serie de casamientos, ¿no? Y hay un marco interesante para la llegada de nuevas personas desde diferentes puntos del Reino de Indias, pero también desde Europa. Hay una crónica particular de Antonio de Bungaville, si mal no recuerdo, que venía de paso, paró en Montevideo. Montevideo era un gran puerto de paraje. Paraban ahí en Montevideo cuando tenían que seguir viaje. Iba a las Malvinas. Entonces él anota algunas cosas interesantes que tienen que ver con justamente lo que significaba Montevideo en ese sentido para los navegantes que querían quedarse, los marineros, y casarse y hacer su vida en un lugar absolutamente virgen todavía, y que te daba determinados beneficios que obviamente eran queridos por muchos navegantes. Entonces, a partir de acá es que se funda Montevideo. Para que nosotros tengamos Montevideo tal y como nosotros podemos pensar, y bueno, falta muchísimo. En 1778 Montevideo da un salto de calidad, que es que la corona de España coloca al puerto de Montevideo como asiento de negros. Entonces a partir de ahí empiezan a llegar una serie de buques que traen a Montevideo una gran riqueza, por lo menos al puerto, y por lo menos a un alto comercio creciente que se va generando en Montevideo, ¿no? Y por otro lado una clase rural estanciera, absolutamente ausentista, que también va creciendo amén de las donaciones que le va dando el rey. Así es como van creciendo las tierras. Recordemos que todas las tierras de América conquistada le pertenecían al rey, eran territorio realengo y ganado realengo. Entonces a partir de donaciones y de otro tipo de pequeñas cosas administrativas que se van dando, como son las donaciones o las mercedes y otras, se va poblando y va apareciendo obviamente una clase rural que tal vez en la banda oriental tenga como gran representante tal vez a la familia García de Zúñiga, ¿tá? Hay otras familias que tenían 100.000 cuadras y cosas que hoy en día nos parecen irracionales. Bueno, en aquel momento bueno, la familia García de Zúñiga tenía la calera de las huérfanas, que era enorme, gigantesca, no solamente ese pedazo, sino era enorme, abarcaba más de un departamento actual, pero así es como se va forjando y se va formando, ¿tá? Es a partir de ahí, de la formación de Montevideo, de esa Montevideo canaria. En el año 1846, un diplomático de la legación española manda una carta a, obviamente, sus superiores en España, donde cuenta un poco la situación del sur de América. Y en esa situación él cuenta un enfrentamiento que él siente que existe entre canarios y porteños. Los porteños, los de Buenos Aires,
y los canarios los de Montevideo. En 1846 él tipifica como canarios a los que vivían en el puerto de Montevideo, en la zona obviamente de la gobernación de Montevideo. Ya en 1846 era Uruguay, por supuesto. Pero entonces, Pablo Blanco Acevedo, en sus monumentales libros, y uno de ellos básicamente es el que plantea esto, donde habla de justamente el gobierno colonial, él plantea la lucha de puertos, y que esa lucha de puertos es la que genera la nacionalidad. Ahí es donde nosotros podemos, digamos, discutir algunas cosas que tienen que ver con justamente hasta qué punto ese providencialismo, esa idea de que, bueno, Uruguay ya existe, la nacionalidad uruguaya ya existe, yo voy a buscar cuál es el punto inicial, primigenio. Marc Bloch hablaba de algunos ídolos de los orígenes. Él decía en su libro Introducción a la Historia, que es como un manual que uno tiene que leer si quiere, le gusta la historia, él hablaba de uno de los problemas de la historiografía, que es el ídolo de los orígenes. Es irnos tan atrás que en realidad lo que estamos de alguna manera definiendo somos nosotros. O sea, nosotros terminamos definiendo lo que queremos definir. Nuestro cuerpo de estudio, nuestras causas y nuestras consecuencias. Somos nosotros. Porque en realidad muchas veces no podemos encontrar cuál es la relación entre determinado conflicto local que existía entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires y la generación y la creación de una nacionalidad que se da muchísimo tiempo después y por características y concepciones absolutamente diferentes a lo que va a ser un problema entre determinadas personas de una ciudad y otras personas de otra. Entonces hay que tener cuidado con eso de enmarcar la idea de que nosotros existimos porque nuestros antepasados, que ni siquiera eran nuestros antepasados, chocaban sistemáticamente con el puerto de Buenos Aires y que eso fue generando una especie de espíritu nacional. Lo que sí generó fueron conflictos. Esos conflictos son contrastables con documentos. Esos conflictos obviamente llegaron hacia el artiguismo. Cuando uno estudia la Revolución Oriental, uno va a encontrar que uno de los grandes conflictos de Artigas es con los porteños. Pero decir que eso es el origen de nuestra nacionalidad, porque además, digamos, es cierto que todas las nacionalidades nacen en contraposición a otras naciones. Y nosotros nacimos en contraposición a Argentina, podríamos decir. Pero eso es un proceso que yo lo coloco un poco más adelante. ¿Tá? Un poco más adelante, cuando realmente existía la concepción de nación, o por lo menos de protonaciones, que se van gestando y se van generando en lo que va a ser Uruguay, lo que va a ser Argentina, lo que va a ser Brasil, lo que va a ser Chile. Son procesos que se van dando de una manera bastante más compleja. ¿Qué quiero decir? Son localismos. El artiguismo tiene conflicto con Buenos Aires, sí, pero el artiguismo es unionista. El artiguismo pretende la unidad. El artiguismo pretende, a través de la federación, de la misma manera que Buenos Aires, a través del centralismo, pretende la unidad. Por lo tanto, no se discute la unidad. Lo que se discute es la forma en la cual van a llevar adelante esa unidad. Hay que tener cuidado con eso, ¿tá? Porque el artiguismo no genera la ruptura. De hecho, Artigas, durante muchísimas veces, pero dos en particular, cuando Buenos Aires se lo quiere sacar de encima a Artigas, le ofrece la independencia. O una especie de independencia. Pienso en la misión Pico Rivarola, pienso en la misión de Amaro Candioti. Son dos misiones en las cuales se le plantea a Artigas una independencia, o sea, un paso al costado. Y realmente Artigas en las dos veces dijo que no, claramente, y dejó en claro que el enemigo era el otro, el español. El enemigo no era el porteño. Obviamente que uno puede interpretarlo, camiseta celeste puesta, como el origen de la nacionalidad. Y me parece que ahí tenemos que analizarlo desde otro lugar, porque las personas que vivían tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX tenían diferentes concepciones, no solamente administrativas, sino también regionales. Hay que tener cuidado, me parece, con ese tipo de cosas para no confundirnos y no generar, obviamente, un relato de Uruguay-Argentina desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Entonces, obviamente que eso es un camiseteo. Les mando un abrazo grande, voy a finalizar esto y espero hacerlo bien, así que vamos arriba Peñarol.